En Mateo capítulo 5, verso 17, Jesús nos dijo esto: No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. A los ojos de los maestros de la ley, Jesús no estaba cumpliendo con los mandatos de la ley. Sin embargo, en realidad, ellos eran quienes no lo estaban cumpliendo. La ley se refiere a los mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 4, versos 1 al 8. Ahora, israelitas, escuchen los estatutos y las leyes que enseñé, para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor, y como el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, hoy todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos estatutos y dirán: en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? La ley es la sabiduría de Dios, su justicia, su compasión y su amor. Al enseñar estos mandamientos a su pueblo, Dios quería que ellos también participaran de su carácter, aprendiendo a ser sabios, justos y amarse unos a otros. Todo esto se refleja en el carácter de Dios. Los maestros de la ley y los fariseos eran responsables de interpretar y conocer estas leyes. En Mateo 23, versos 2 al 4, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Era pura religiosidad. Hacían cosas solo por cumplir y ponían cargas pesadas que en realidad no tenían ningún sentido. En Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23 dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Estas cargas pesadas o reglas que imponían solo aparentaban una gran devoción, pero en realidad era una falsa humildad. La ley de Dios es algo bueno, pero los maestros de la ley y los fariseos imponían cargas pesadas sobre los demás, y no entendían que la ley era para instruirlos en justicia, en sabiduría y en amor. Se fueron alejando cada vez más de lo que realmente eran los mandatos de Dios y comenzaron a crear y seguir sus propias reglas y tradiciones. Fue algo que enseñaban generación tras generación, alejándolos de las verdaderas intenciones de la ley: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo.
Sus corazones estaban alejados de Dios y estaban vacíos de amor por el prójimo. Todo se convirtió en seguir tradiciones, amando más sus propias costumbres que lo que Dios realmente estableció en su ley. Mateo capítulo 15 versos 1 al 9. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Honrar a tu padre y a tu madre es uno de los 10 mandamientos, y aún así los maestros de la ley encontraron una manera de justificar el incumplimiento de este mandamiento. Pensaban que para Dios era más importante que ellos ofrecieran ofrendas y que mientras honraran a Dios entregándole una ofrenda, eso era suficiente, y así estaban honrando a Dios. Sin embargo, Dios no desea eso. Si realmente queremos honrar a Dios, debemos hacerlo obedeciendo su palabra. Debemos honrar a nuestros padres, respetarlos, amarlos, estar ahí para ellos y ayudarles. ¿Cuántos hijos hay que les faltan al respeto a sus padres, los maltratan y los desprecian? Aquí de nuevo nos damos cuenta de cómo somos transgresores de la ley. Qué hermoso es el corazón de Dios al instruirnos con este mandato de honrar a nuestros padres. Los maestros de la ley ni siquiera practicaban lo que predicaban. Por eso Jesús vino a cumplir la ley. Jesús es justo, compasivo, amoroso, sabio, puro, santo, sin mancha. En Mateo capítulo 5, los versos 17 al 45, vemos cómo Jesús corrige las enseñanzas tradicionales, explicando lo que se ha escuchado y lo que en verdad es bueno, justo y agradable ante Dios. En este pasaje bíblico, Jesús menciona varios temas: homicidio, adulterio, el divorcio, juramentos, ojo por ojo y el amor a los enemigos. De estos temas solo nos vamos a enfocar en el primero, el mandamiento de no matarás. Mateo 5, verso 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Todos sabemos que matar es una transgresión y un crimen muy grave. No matarás, pero Jesús nos enseña que incluso estar enojado con tu hermano o insultarlo es faltar a los mandamientos de Dios. Los maestros de la ley se sentían justos e irreprensibles, pero Jesús vino a enseñarles que ni siquiera ellos estaban cumpliendo con la ley que pensaba que los salvaba. Ellos dependían de la ley para su propia justificación. La ley nos da a conocer nuestras faltas, y a través de ella nos damos cuenta de que somos pecadores y transgresores. Necesitamos un Salvador, y Jesús es el único que tiene poder para redimirnos. Romanos capítulo 3, verso 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado.
Mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La ley nos muestra lo que es bueno, lo que es justo, y al conocer la ley nos damos cuenta que la hemos quebrantado. Si te resulta difícil seguir los mandamientos de Dios, créeme que no eres el único. Si analizamos los mandamientos de Dios y su ley perfecta, nos damos cuenta de que queremos cumplirlos. Sabemos que son buenos y deseamos poder cumplirlos, pero tenemos una lucha constante contra nuestra naturaleza humana. Esto es algo que nos pasa a todos. Incluso Pablo nos da a conocer que él también tenía esta lucha. Aunque él sabía que la palabra de Dios, su ley y sus mandamientos son perfectos, y él deseaba cumplirlos, a veces fallaba en hacerlo. Romanos capítulo 7 versos 18 al 25. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. La ley de Dios nos muestra cómo deberían de ser las cosas y nos hace conscientes de nuestras fallas, de que no somos perfectos, aunque queramos pensar que somos buenos y tengamos buenas intenciones. Tenemos una lucha constante. Queremos hacer el bien, pero caemos y no lo hacemos. Por eso la ley no nos puede salvar. No podemos cumplirla a la perfección. Jesús vino para darnos perdón por nuestros pecados y para justificarnos mediante lo que hizo en la cruz. Gracias a lo que hizo Jesús, podemos ser justificados y Él ha escrito sus mandamientos en nuestros corazones. Somos hijos de Dios y tenemos vida eterna, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz. Romanos 3 versos 21 al 26. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Descansa en lo que hizo Jesús y permite que Él siga perfeccionándote y dirigiéndote. Si somos hijos de Dios, aspiremos a ser como nuestro Padre. Leíamos al principio que la ley fue entregada al pueblo de Israel para que fueran distintos a los demás, para que fueran un pueblo inteligente, sabio, con una conducta justa. Ahora Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros y es nuestro guía, nuestro ayudador. Todo lo que practiquemos debemos hacerlo conscientemente, no solo por seguir tradiciones humanas. Dios nos enseña su palabra y debemos enfocarnos en ella y en lo que es agradable ante Él. Habrá diferentes convicciones y si hay algo que Dios ha puesto en tu corazón, sigue tu convicción y mantente firme. A veces lo que no parece malo puede llevarnos a algo incorrecto. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti.
Dios quiere nuestro corazón, no obras y ofrendas vacías. Hebreos 10, verso 14 al 17. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. La próxima semana me gustaría continuar con este tema y compartirles acerca de Pablo y cómo él también persiguió a la iglesia de Jesús por seguir las tradiciones de sus antepasados. Pero al tener un encuentro personal con Jesús, se dio cuenta de que nada es más perfecto e importante que seguir a Jesús. No rechacemos la verdad de Jesús por el celo de nuestras tradiciones. Si tienen preguntas, déjenmelas saber y estudiaremoslo juntos para entender mejor la palabra de Dios.